Buenas, mi nombre es Luis Alberto Serrano, estudiante de Ingeniería de Mantenimiento Mecánico. En esta oportunidad les estaré conversando sobre resorte para la materia Laboratorio de Materiales en la Universidad Fermín Toro. Antes de entrar en materia, es importante definir lo que es un resorte. Un resorte se le conoce como resorte a un muelles, a un operador elástico capaz de almacenar energía y desprenderse de ella sin sufrir deformaciones permanentes, cuando cesan las fuerzas o tensión a las cuales es sometido. Es decir, es un objeto que puede ser deformado por una fuerza y volver a su forma original en la ausencia de esta. Una de las funciones principales que tiene un resorte es la absorción de golpes y altas vibraciones. También podemos seguir la distribución y la compensación de las fuerzas, retención y tensiones previas, mantenimiento de posiciones determinadas. Vamos a ver lo que es un resorte, ¿verdad? Las partes de una forma ya analítica, donde podemos observar el diámetro interno del muelle o resorte. También tenemos el diámetro del alambre en este caso. Cabe destacar que los resortes también pueden ser de plástico, pero en este caso en particular lo estamos demostrando el diámetro del alambre, el paso de los resortes, en este caso de las espigas. También tenemos el ángulo de las espiras y tenemos la longitud del muelle o el resorte como tal. A su lado derecho podemos observar un resorte ya de una forma más realista. En cuanto a las longitudes de un resorte, podemos observar la longitud libre que tiene un resorte. Tenemos la longitud de un resorte aplicándole una precarga. Tenemos también el resorte cuando ya está en operación. Y en este caso podemos ver la longitud sólida de un resorte, ya es cuando es totalmente comprimido por una fuerza. Con respecto a los tipos de resorte, ahora cabe destacar que de acuerdo a las fuerzas o tensiones que estos pueden soportar, se clasifican en tres tipos. Y los principales resortes tenemos como resortes de tracción, resortes de compresión y resortes de torsión. En cuanto a los resortes de tracción, estos resortes pueden soportar exclusivamente fuerzas de tracción y se caracterizan por tener un gancho en cada uno de sus extremos de diferentes estilos. Vamos a observar de una forma analítica, esquemática, eh, un resorte de tracción, donde podemos observar que tiene en sus extremos unos ganchos, ¿verdad? Con cierta abertura. Tenemos el diámetro del material, tenemos la longitud del cuerpo del resorte como tal y la longitud por interior de los ganchos. También tenemos el diámetro interior del gancho y el diámetro exterior del resorte como tal. Aquí podemos observarlo ya de una forma más realista, un resorte de tracción, donde podemos observar lo anteriormente mencionado, en sus ganchos en sus extremos. Con respecto a los resortes de compresión, estos resortes pueden estar especialmente diseñados para soportar fuerzas de compresión, como dice su característica, y pueden ser cilíndricos, cónicos, bicónicos y de paso fijo o cambiante. Vamos a observar de una forma más esquemática el resorte de compresión, el cual es un resorte cónico, donde podemos observar su diámetro menor en la punta del resorte, como se puede observar en la imagen. Tenemos el diámetro interior, tenemos el diámetro libre del resorte y en la parte inferior tenemos el diámetro interior y el diámetro exterior del mismo. Aquí lo podemos observar de una forma más realista, el resorte como tal, donde tiene su forma cónica y es un resorte de compresión. En cuanto a los resortes de torsión, son los resortes sometidos a fuerza de torsión, como su palabra lo dice, o momentos. Eh, Vamos a ver de una forma más esquemática, podemos ver la longitud del cuerpo, el diámetro del material, cual puede ser de plástico, de hierro, diferentes tipos de materiales. Tenemos el diámetro interno, el diámetro medio y el diámetro exterior. Con respecto a sus ángulos, tenemos el ángulo libre, tenemos un ángulo aplicándolo una precarga, un ángulo 1 y el ángulo 2 ya es totalmente comprimido como tal el resorte. Aquí lo podemos observar de una forma más realista, el resorte como tal, donde vemos sus ganchos y podemos ver sus dimensiones como tal. Sin embargo, existen resortes que pueden operar tanto a tracción como a compresión. También existe una gran cantidad de resortes que no tienen la forma de resorte habitual, como ya lo hemos observado anteriormente,
y quizás la forma más conocida será una arandela Grover. En este caso, comúnmente conocido como una arandela de presión. Eh, Aquí podemos observar su diámetro interno, su diámetro externo, ¿verdad? Tenemos el ancho del material como tal y la altura de la arandela de presión. Son resortes que no tienen una forma habitual de resorte, pero hacen la misma función. Incluso pueden trabajar a tracción y a compresión. Los criterios en cuanto a los cálculos, ¿verdad? Para hacer los respectivos cálculos de los resortes, estos se hacen por medio de la ley de Hooke. Estos cálculos podemos realizar a través de esta misma ley, ¿verdad? Lo cual demuestra la fuerza requerida para estirar un objeto elástico, como un resorte de metal, y es directamente proporcional a la extensión del resorte y se expresa de la siguiente forma, donde F va a ser igual a la constante de proporción conocida del resorte en newton metro. Tenemos la longitud de la extensión o compresión, según sea el caso, del resorte, y tenemos el módulo de la fuerza que se le aplica a dicho resorte, ¿verdad? Expresada en newtons. En cuanto a la longitud total del resorte, para calcular la longitud total, ¿verdad? Lo haré, bien sea extendido o comprimido, lo haremos mediante la siguiente fórmula, lo cual demuestra que la longitud va a ser igual a la longitud inicial más la longitud de extensión. Este es el caso de que sea extensión. En cambio, para calcular la longitud total del resorte comprimido, lo haremos con la misma fórmula, pero en este caso le vamos a restar la longitud de compresión, como lo podemos observar en la fórmula. En cuanto a la distancia recorrida, ¿verdad? Que es igual a la longitud de extensión, compresión, según sea el caso, tenemos la constante del resorte, ¿verdad? Por el módulo entre la diferencia de distancia, bien sea la distancia inicial menos la distancia de compresión. Y en cuanto a cuando se trata de medir la longitud recorrida de la extensión, viene siendo la fuerza entre la diferencia de esa distancia. Eh, en este caso es la longitud inicial más la longitud de extensión. En cuanto a la constante K, ¿verdad? Para calcular la constante K de un resorte, el cual ya conocemos su carga o el peso al cual está siendo sometido el resorte, y por ende también conociendo la distancia recorrida, lo haremos mediante la siguiente fórmula, que K va a ser igual a la carga o el peso que se le está aplicando a dicho resorte entre la distancia recorrida, bien sea de compresión o de extensión. En cuanto a K, ¿verdad? Es la constante de proporcionalidad, ya mencionada anteriormente, conocida por el resorte y se expresa en newton metro. En cuanto a la carga o el peso, es el módulo de la fuerza que se le aplica a dicho resorte, expresada en newtons. Hay una nota importante. En caso de que no conozcamos el peso, en caso de que conozcamos el peso en gramos, transformamos el peso, ¿verdad? Que es igual a fuerza, lo expresamos en gramos o en newtons. Esto lo hacemos a través de un factor multiplicando dicho peso por el factor de 0.0098, ya que un kilogramo fuerza va a ser igual a 0.0098 newtons. Entonces lo que hacemos es transformar esa constante a newton para expresar la carga en newton metro. Con respecto a los criterios que debemos seleccionar a la hora de seleccionar un resorte, ¿verdad? Los criterios principales que debemos tomar en cuenta es la longitud del resorte, el diámetro del resorte, el material del cual estará hecho el resorte, la temperatura de operación del resorte, ya que es un principal criterio que debemos tomar en cuenta, la temperatura al cual va a ser sometido el resorte, el tipo de fuerza que va a ser sometido, bien sea de tensión o torsión o tracción, el número de espirales y el tipo de soporte al cual estará sujetado el resorte. En cuanto al uso industrial, un resorte helicoidal, este tipo de resorte es de uso general. Cuando hablamos de este tipo de resorte, los de sección redonda son los que presentan mejores atributos debido a que soportan mejores tensiones inferiores a otros tipos de sección. Sin embargo,
Los resortes helicoidales de compresión se usan en toda aplicación donde se quiera dar soporte y suspensión a una pieza determinada, siendo esta una de las aplicaciones más usuales, como tenemos en los sistemas de suspensión automotriz, en las partes internas de los colchones y en las máquinas vibratorias. Vamos a observar algunas imágenes, ¿verdad? Donde es por ello que son uno de los tipos de resorte más utilizados dentro del ramo industrial, debido a que el mismo satisface los requerimientos de la mayoría de los proyectos industriales, todo gracias a que ejercen una gran resistencia a la fuerza de compresión y de almacenar energía de empuje. Vamos a observar esta máquina vibratoria donde podemos observar la aplicación de unos resortes de compresión helicoidal para así amortiguar esas altas vibraciones. En este caso también tenemos aquí unas bases donde podemos observar unos resortes helicoidales, ¿verdad? De sección cilíndrica. Tenemos los famosos suspensión automotriz, donde vemos las partes del sistema de suspensión y una de las partes fundamentales es el muelle o el resorte. En este caso podemos observar que es un resorte helicoidal, ¿verdad? De sección redonda, lo que hace que el auto como tal tenga una mejor suspensión y pueda soportar las altas vibraciones por las desperfecciones que tenga la vía donde va a transitar. Y bueno, podemos observar este último caso. Tenemos el colchón, donde tenemos sus partes, tenemos el muelle o bien conocido como resorte, y tenemos las capas a las cuales está fabricado. Tenemos el fieltro, tenemos el textil, tenemos el poliéster y tenemos la tapicería. Bueno, espero hayan entendido la temática. Muchas gracias por su atención y bueno, esto ha sido todo. Gracias.